¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos. Porque miren, ya saben que hace un par de días le subí video platinando, bueno, comprando y platinando al nuevo mutante Achernal, que bueno, no tan nuevo porque salió ya hace un mes, pero por un bug solamente estaba disponible por dinero real y no su versión en oro, lo cual pues hace 2 días lo han arreglado y pues ya está disponible para comprarlo en oro. De hecho, el día de hoy le han añadido tiempo, le han añadido 10 días más. Así que obviamente ya toca su video de PvP, ya lo tenemos al máximo. Bueno, le faltan 9 niveles, pero ya saben que está técnicamente al máximo. Mutante que por skin y por ataques, ok, está bastante bonito, hermoso, fachero, como se diría, pero que estadísticamente se queda súper corto, ok. Para su velocidad tiene buen daño individual. Hay mutantes que tienen más, pero el daño múltiple también es bastante elevado. El problema, no tiene vida, tiene absorción de vida, aparte de que esa absorción de vida es de muy poco porcentaje. Además que su ataque galáctico es múltiple. Manu, ¿cuál es el problema? Que bueno, cuando tú tienes un mutante que el primer gen es galáctico, quieres counterear principalmente cybers isomorfos, ¿verdad? Y otros galácticos también, o sea, otro tipo de gem que no haga daño negativo. Pero si tienes un daño múltiple de tu ataque principal, mayormente el mutante va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso porque pues a lo que está destinado a hacer counter sabes que no le vas a hacer el daño suficiente. Un ejemplo. Entonces su ataque mítico pega bastante fuerte, pero bueno, ataque mítico dedicado a otros galácticos y a los necros. Y el necro no se ve en el meta. Entonces, obviamente, el meta actual es más rápido que el, chicos. Asteroide, Aratomis tienen 6.25 de velocidad. O sea que aunque tú lo armes con velocidad, no va a hacer nada. El meta de la Asimov actualmente es una locura. Así que no le tengo muchas esperanzas al mutante, para serles muy sinceros. Pero igualmente vamos a probarlo en el PvP, porque en verdad me ha gustado el tema de animaciones y ese estilo de cosas. Así que, ok, vamos a armarlo con... Hay dos opciones. Forta, full vida o la de velocidad, ataque y vida. Yo creo que voy a intentar ponerle la de Forta, pero no tengo un orbe de Forta nivel 3, tengo un level 2, pero tampoco lo quiero dejar tan corto. Así que, bueno, chicos, hagamos el sacrificio y comprémosle el orbe level 3 para que no digan, no, Manu, a lo mejor la combinación no sirve. No, en verdad es la mejor disponible hasta ahora para él. O velocidad full vida o, perdón, Forta full vida o velocidad ataque vida. Así que ok, aquí tenemos los level 4 de vida, 25% más, ok, debe de ser bastante. Lo malo es que claro, esperemos no lo one-shoten, esperemos no toparnos con lo peor del meta actualmente. Y vamos a ver cómo funciona el amiguito, apenas casi 200.000 de vida. Uf, deja bastante que desear, así que ok. Primer rival, ok, full sable mítico, uf, no es un match para él, ok. Ok, ya se ha complicado. Ok, puede tener Aratomis full mítico o heredero full mítico. Creo que más que todo es la de heredero full mítico, ¿no? Creo yo, así que ok. Me voy a llevar el Aratomis de escudo, por si acaso. Me voy a llevar proyecto 3v3. Y vamos a llevar pues al amiguito. Lo mejor sería asegurar con un Asimov, pero vamos a intentar usar el Asimov lo menos posible. No que no lo usemos, sino que vamos a intentar usarlo lo menos posible. Así que, ok, heredero creo que es lo más probable que tenga, porque también puede ser Aratomis. Ahí está, efectivamente es Aratomis. Entonces si tiene Aratomis, madre mía, hice misclick, iba a cambiar la velocidad de combate, que de hecho sí se cambió, pero hice misclick, derrota. O sea, ya he perdido. Ya he perdido, madre mía. Madre mía, Manu, te puedes equivocar un poquito más. El primer fail del video, chicos. El primer fail del video, y no sé si con esto sea derrota, pero lo que sí estoy obligado a usar igualmente es la etiqueta en contra del Aratomis, porque va a quedar a muy poca vida. El ataque galáctico del amiguito creo que no me daba. Ya saben que el Aratomis pues debilita más de lo que te fortaleces. Bueno, casi me daba, ¿verdad? Uf, a lo mejor desconfié. Ok. ¿Hacemos múltiple para curarnos? No, vamos a doble fortalecer un archivista y no queremos eso, ¿no?
Uf, ok. Bueno, vamos a pegarle 139.000, que ojito es buen daño, pero claro, vamos a ver, nos curamos 40, ¿no? Pues 33. Es que mal porcentaje para rematar. Qué locura. Ok. Ok. Uf, bueno. Lo bueno, pues que el Aratomis debería de carrear este combate. Lo malo, que bueno, no, este combate va a durar 8 años, así que... Bueno, cuidado, porque si le llega a salir crítico... Bueno, no, igual no nos confiemos. Igual no nos confiemos. El escudito no es tan potente. El escudo no es tan potente. Procede a sacarle 2 archivistas. 0. Proceden a sacarle 2 ceros. Increíble, ok. Ahora sí coloque la velocidad por 4 porque va a seguir ocurriendo lo mismo. Solo que ahora sí puedo hacer múltiple. Bueno, pero combate infinito. Pero bueno, menos mal trajimos al Aratomis de escudo, porque si traíamos al de Forda o el de velocidad, ganábamos en velocidad. No, ¿verdad? Su Aratomis tiene level 5. No ganábamos ni en broma. Así que sí, hicimos lo correcto. A pesar de que todo se hubiera facilitado en el primer turno con la etiqueta. Pero mi error. Bro, y combate infinito. Disculpen, chicos, disculpen si se están durmiendo. Disculpen si se están durmiendo. Así que, ok. Primer combate de Achernal, no salió como esperaba. Obviamente este amigo tiene Asimov y... qué asco, qué asco. Y Spin Fury al parecer, entonces llevamos Pesadilla Viviente. Vamos a llevar Asimov y el Achernalcito. Ganamos en Evo, creo que sí ganamos en Evo, ¿verdad? No, no ganamos en Evo, entonces no puedo llevarme al Asimov. Nah. Ok, sería Pesadilla y... Zeus, ¿dónde está Zeus? Si ya tiene triple Asimov con orbe de vida, bueno, nos podemos ir despidiendo del combate. Ah, ok, nos troleó. No es, o sea, sí era Spin Fury, pero no doble Asimov. Bueno, de hecho eso me facilita las cosas, así que pues hacemos esto. Era múltiple, no sé por qué es individual. 1.200.000 de daño, humildad ante todo. One shot por acá. Y ojito, vamos a ver, Achernal va a atacar en este combate Let's Go nuevamente con su ataque galáctico, pero como he dicho, o sea, no puedes enfrentar galácticos, digo cybers, porque tienes un múltiple. Entonces no haces el daño, o sea, ya te digo yo que si hubieran puesto al revés las habilidades, hubiera sido tremendo. Ok, el Zeus aquí lo revienta, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle el otro ataque. Y ahí el Zeus le daba one shot. Y ahora, ojito, un fortalecido, el ataque galáctico en velocidad por 1, que es buenardo el ataque, más o menos. Y GG, atacó. Obviamente el combo del rival en el meta actual era malísimo, pero supongo que quería trolearnos. 10 puntos, pero bueno, los 10 puntos abundan, pero por todos lados, así que ok. Cambiamos de combo, proyecto, spin, pero ¿dónde está el spin que es más rápido? Spin y el amigo Achernal. Ok, vamos a ver si agarra un poquito más de protagonismo contra rivales de un poco de nivel más bajo. Por cierto, no me traje etiqueta y... pues ese Asimov ataca primero. Ok, no me molesta mucho. No me molesta mucho. Uf, me va a dar una paliza. No es que me moleste. Ah, olvidé la velocidad. No. No, bro. Es que... bro. Dios, 300.000 de escudo. ¡Conche tu madre! GG. O sea... GG. ¿Cómo le tumbó el escudo? 300.000. O sea, GG. Qué asco de mutante, la verdad. Qué asco de mutante. Ok, la única forma es que aquí me salga un crítico, pero lo dudo. Para el crítico, ¡poc! Imposible. Este mutante es una asquerosidad. Pero bueno, chicos, disculpen las malas palabras, o mejor dicho, las malas vibras. Pero... ok. Si no le hubiera salido crítico, hubiéramos tenido un poco más de descontrol. Nos quitan 20 puntos. Eso sí que es mala suerte. Pesadilla Viviente. Achernal está bonito aquí. Y, ok, tiene un mítico, 2 sables, 3 galácticos. Ok, Zeus, asteroide, heredero. Zeus, asteroide, heredero. Ok, Orión, creo yo. Un Orión. Un Orión vendría bonito. Y una etiqueta. Efectivamente, tiene esa defensa. Ok, no, entonces no hay complicaciones.
Aunque no trajimos una etiqueta muy elevada, porque el Orión ya te digo yo que deja al asteroide en muy baja vida. Puedo intentarlo sin etiqueta, pero claro, el asteroide va a ser múltiple, se va a bajar al Orión. Luego nos podemos bajar el asteroide, pero claro, ¿qué quedaría en contra del heredero? Si el Achernal no le haría nada, la pesadilla mucho menos. Así que... De hecho, lo ideal sería ignorar este primer turno al asteroide y usar la etiqueta en contra del heredero. Pero vamos a hacerlo así, sin miedo al éxito, para que le dé un poco más de protagonismo a la Achernal. Aunque lo más probable es que el heredero se va a llevar a la Achernal. Ya saben que la IA busca al mutante que tiene más vida. Si está en sus límites, poder guanchoteárselo. Y es heredero. Y va a atacar doble fortalecido. Pobre Achernal. Le va a tocar padrear. Pero madre mía, de verdad. Y para rematar tiene un porcentaje de vida tan bajo. O sea, de absorción de vida. Madre mía. Otro mutante. Otro mutante descartable. Y ojo, que apenas salga el siguiente mutante mensual que saldrá esta semana, tendrán video también platinándolo y jugando con él en el PvP. Aunque tampoco tengan muchas esperanzas con él. Pero bueno, es lo que hacemos, chicos, contenido. Así que GG. Achernal hizo lo de tanque y Orión hizo el trabajito. Lo malo, wow, no están saliendo combates muy bonitos, que digamos. Ok, este papu con diferencia tremenda de Evo. Galáctico, necromítico, zoomorfo. Tiene pesadilla. Si tiene pesadilla, ok, voy a llevar doble Asimov. Dirá, Manu, ¿por qué vas a llevar doble Asimov? Miren la diferencia de Evo, miren la diferencia de Evo. Así que, pues miren, técnicamente nos saca 1100 niveles de total. Así que vamos a ver qué tiene. Parece tener pesadilla con... Exacto, con ese combito, ¿sí? Se guanchotea la pesadilla, ¿verdad? Oh my... Oh. Uf. Cuidado, cuidado. Ok, vamos a bajarnos al asteroide. Es el mayor peligro actualmente. Ya va, la pesadilla no creo que se guanchotee a la Achernal. No lo hace, ¿verdad? Puf, grande la Achernal. Lo malo, el Achernal tiene absorción de vida y el Oulo tiene respuesta, lo que significa que... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Detallazo, miren, sacrificamos a la Achernal porque hacemos individual aquí, le hace más 25%, 146, let's go, y luego un múltiple del amiguito Asimov, y ok, ya contra la pesadilla es imposible que no tumbe el escudo. ¿Cómo? Ah, la respuesta del Oulo, perdón, olvidé la respuesta del Oulo. Yo iba a decir, nah, imposible, a la madre. Yo iba a decir, bro, ¿cómo que la pesadilla me ha tumbado el escudo? Tal vez si el Achernal lo hubieran hecho un poco más rápido que Asteroide, por lo menos tuviera un rol para enfrentar a Asteroides con ese ataque mítico. Pero es que claro, está por debajo del Asteroide, está por debajo del Aratomis. Está horrible. Está horrible. Y bueno, claro, otro triple Asimov. Cambiamos. Ok, vamos a atacar a un rival más. Este parece tener un conjunto de veloces. O sea, esto es veloces 100%. O puede ser también Zeus doble Cyber doble mítico, que también pueden ser veloces. Así que, ok, esto. Heredero de absorción, aunque mejor sería uno de velocidad. Vamos a llevar el de absorción. ¿Por qué no? No, mejor el de velocidad. Disculpen que cambie de opinión, chicos. Voy distribuyendo roles, mi mente procesa y vamos a ver qué tal. Somos el tag del amigo Alexandre. Y ok, efectivamente, como he estimado, tiene veloces. Problema. Claro, a la Achernal no lo armamos con velocidad, así que nos van a doblegar. Ay, este combate la voy a pasar re mal. Uy, uy, uy. Eran veloces, pero ¿por qué? ¿En qué momento se me ocurrió meter el heredero? Es que en verdad... tenía una esperanza de que no fueran veloces. Ok. Chicos, es que hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, me tengo que llevar al Orión. O sea, el Orión me counterea todo. Todo. Así que... de hecho, todos nos counterean. O sea, la vamos a pasar re mal. Re mal. Lo bueno que, ok, ahí este se baja a este. El Zeus, bueno, se baja a la Achernal.
Grande Achernal, te queremos. Te queremos. Y ok. Uf, bueno. Si aguantamos los 2 golpes del Heimdall, o sea, que no le vaya a salir los críticos secretos, lo cual dudo. O sea, tenía que salirle 2 críticos seguidos, efectivamente. Y bueno, grande. El herederito, que ahora pues deberíamos darle un one shot por 30.000 de vida además. O sea, ni tan cerca, pero cuidadito, tampoco de sobra. Así que GG, y esto deberían de ser 100 puntos por la diferencia de Evo. ¡Vamos! Así que bueno, chicos, dejaré el video hasta aquí. Esto es lo que tenemos que ver del Achernal. Obviamente en algún momento velocidad, ataque, vida se hubiera notado mucho mejor, pero antes que eso se lo hubieran one-shoteado. Así que chicos, tristemente un mutante que no les recomiendo comprar. Obviamente si lo quieren por colección, ok, sus ataques están buenos, como lo vieron en mi video cuando lo hice en platino. Skin también. Ya hay mutantes basados más o menos así, pero la skin está decente en platino, cambia bastante. Pero estadísticamente poca vida. Poca absorción de vida, muy poca absorción de vida. Entonces poca vida, pero claro, para rematar poca absorción de vida, no tiene ningún sentido. Y claro, es muy lento para el meta actual. Y el ataque galáctico múltiple es lo peor de todo. Es como lo que pasó con Sasquatch, ¿no? Aunque Sasquatch creo que lo tengo congelado. Es como pasó con Sasquatch, que pues el ataque que queríamos que tuviera múltiple fue individual. Y el mutante, bueno, a la basurita en su momento. Así que chicos, dejen ese poderoso like pues por lo rápido que he maxeado el mutante para traerles el contenido. Les recuerdo que muy pronto vendrá un nuevo mutante, lo cual aplicaremos lo mismo. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, vamos rápido a los saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios de un video anterior. Y es para el crack de Anthony González Arellano. Súper saludo que se lleva el grandioso miembro del canal, el amigo MacPocho. Que ojito, también primero de los comentarios de un video anterior. Y ojito, súper activo. Uno más que no se me olvida para el máster de Josué Romero. Para ti, por supuesto, nuevo miembro del canal, Sara Vélez. Saluditos para Yasuri Lau Velázquez. Por su pollo, para Pato Gamer, poderoso miembro del canal. Espero te encuentres muy bien. Penúltimo saludo para el máster de Mateo Sánchez. Y por último, pero no el menos importante, mega súper poderoso saludo para la máquina y nuevo miembro del canal, Manuel Reyes Garnica. Así que como lo he dicho chicos, espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que es lo principal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga.